Vamos a hablar de los derechos de un particular grupo de personas que son las personas privadas de libertad. Y en particular de algo que se llama reglas Mandela, reglas Nelson Mandela. Probablemente todo el mundo lo sabe, pero podemos contar quién era Nelson Mandela y por qué estas se llaman reglas Nelson Mandela. El que quiera, la que quiera, empiece. Bueno, Nico. Bueno, Nelson Mandela, presidente de Sudáfrica a partir del 94, pero mucho antes de eso fue un gran batallador por la lucha por la igualdad en ese país, ¿no? Con los problemas raciales que históricamente tuvieron con lo que es el fenómeno del apartheid, ¿no? Como se lo conoce mundialmente, que es esta mayoría de población negra sometida por un muy pequeño grupo de población blanca, los africans, y él hizo una lucha estando privado de libertad, no me acuerdo cuántos años, ¿te acuerdas cuánto tiempo estuvo? 25 años preso, y desde adentro, pero siempre con un diálogo muy pacifista de la paz y de los derechos humanos. O sea, él es un líder de los derechos humanos, logra unificar a Sudáfrica, que sigue teniendo sus problemas, pero logra unificarlo, logra la libertad, y le dan el premio Nobel, si mal no recuerdo, en el 93, y en el 94 se convierte en presidente de la República de Sudáfrica. Y entonces, en diciembre del año pasado, de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba un texto actualizado de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, y entonces se va a empezar a llamar reglas Nelson Mandela, justamente 27 años, mira, dice aquí en este texto que tengo, estábamos por ahí, en homenaje justamente a el expresidente sudafricano. ¿Cuál es la importancia de estas reglas? Si pudiéramos resumir, contarle a alguien que no tiene idea de qué significa esto. ¿Por qué son importantes? Bueno, yo lo relacionaría en primer lugar y conectando con cómo terminó Nicolás recién su excelente, la verdad, una clase de historia muy buena. Lo relacionaría con la humanidad. Y porque para que pongamos en contexto, estamos hablando de personas que están privadas de su libertad, o sea que están presos, y estas reglas lo que vienen a esa modernizar de alguna manera o actualizar cuáles son las condiciones mínimas de detención que hacen a la dignidad del ser humano. Entonces tratan diferentes temas que hacen a la cotidianeidad de quien tiene que en la vida pasar por un momento tan complejo como es la privación de libertad. Toca temas referidos a la salud, toca temas referidos a cómo tiene que ser el tratamiento de las personas que están detenidas, toca temas respecto a la forma del abordaje de los conflictos que se dan, de violencia en la cárcel. Entre las propias personas privadas de libertad. Entre las propias personas privadas de libertad, y también cómo el personal penitenciario aborda estos conflictos. Y esencialmente yo creo que más que entrar en los tecnicismos de los abogados y los derechos, yo lo relacionaría esto con un cambio en la cultura. Creo que eso es lo que se está intentando también con esta reedición de las reglas Mandela, es un cambio en la cultura dentro de los sistemas, dentro de las instituciones de detención, es cambiar la cultura de todas las instituciones, de la responsabilidad, creo, que todos tenemos en cómo se aborda el tiempo, el transcurso y lo que tiene que vivir una persona que se encuentra privada de libertad. Para agregar a la excelente exposición de Mariana, creo que cuando ella hablaba de reedición, estaría bueno contarle a los oyentes por qué una reedición, porque estas reglas existen desde hace mucho, existen desde el 55. El primer Congreso de Naciones Unidas sobre prevención de delito y tratamiento del delincuente fue en el año 55 en Suiza, en Ginebra. Y ahí se aprobaron unas primeras reglas que eran buenas, porque para ese momento, imaginémonos, acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial, con las atrocidades que todos conocemos ocurrieron,
y se empezaron a dar las primeras convenciones y acuerdos de derechos humanos entre los países, ¿no? Empezaron a ponerse de acuerdo entre derechos básicos que nadie podía violar o vulnerar. Y ahí se aprobaron en ese primer congreso, el tema fundamental fueron los presos, fueron los reclusos. Digamos, los reclusos. ¿no? Y digo presos en masculino porque ahora las reglas traen también cuestiones de género que están es algo muy bueno. Pero bueno, pasaron muchos años, desde el 55, las aprobó la Asamblea General esas reglas posteriormente. Pero bueno, había vocabulario de las reglas, había unos derechos que estaban bien para el 55, pero que para nuestros días, para hoy, 2016 o 2015, cuando se aprobaron, estaban un poco desactualizados. ¿No? Entonces lo que se hizo fue iniciar un proceso en 2011, la Asamblea General crea un grupo de expertos, de personas que saben de la temática, para que trabajen en un borrador, en un proyecto de lo que se convirtieron en 2015, 3 años exactamente trabajaron, se conviertan en las llamadas reglas de Mandela, digamos, ¿no? Es un poco para sí, yo estaba, de paso documento, me acompaño con un texto producido por la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal, que también informa un poco sobre las reglas Mandela y la obligación de los fiscales en cuanto a la aplicación de estas reglas. Hay un problema que a mí, cuando hablamos de este tipo de instrumentos, y ustedes que trabajan, Mariana, en la Procuración Penitenciaria, Nicolás Naino en la Defensoría General de la Nación, lo conocen perfectamente, que es la distancia entre lo que está escrito, las reglas, las normas, los tratados, los reglamentos, y la realidad, ¿no? Hoy mismo veía un informe de la Procuraduría contra la Violencia Institucional sobre 2 cárceles, una bonaerense y una federal, que dan cuenta de un absoluto alejamiento de la realidad a lo que dice cualquier regla básica de respeto al ser humano. Pero vos, Nico, decías que tuvieron que ayornarse, y en cuanto a algunos de los aspectos que se ayornaron, por lo menos por lo que estoy viendo en este texto, se habla de la obligación de investigar toda muerte que suceda en lugares de encierro, que me parece un avance muy importante, ¿no? Porque en muchos casos las muertes pasan como suicidios o como muertes en riña, ¿no? Sí, no, incluso está bueno que toques este tema, porque está en la regla 71 esto, y es la que más me interesaba hablar. Bueno, no lo habíamos hablado antes. No lo habíamos hablado antes, pero confieso, pero no, es interesante, por un lado, también por lo que decías antes, ¿no? Por esta brecha entre la realidad, porque incluso puertos adentro, acá en Argentina, 2016, todavía no sigue haciéndose esto de iniciar investigación por cada muerte. Hubo una recomendación del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Unidades Carcelarias, creo que fue la primera recomendación hace un par de años, 2 o 3 años, donde recomiendan iniciar causas, pero todavía nosotros que en el programa que yo coordino en la Defensoría General, y lo propio hay en la Procuración Penitenciaria. Yo iba a hacer mención, nosotros en la Procuración se abre con cada muerte un expediente, digamos, el doctor Ramiro Gual, que es el encargado y especialista. Realmente se siguen los temas, lo que pasa es que pero la realidad nos supera. No hay denuncia iniciada porque se murió por causas naturales, como decías vos, pero muchas veces existe algo detrás, o sea, incluso una muerte que podríamos decir natural, claro, porque hubo una enfermedad que llevó a la muerte, pero hay que ver qué pasó. ¿Hubo asistencia médica adecuada? Por acción u omisión. Claro. Entonces, me parece muy interesante esto que trae la regla, porque en el derecho internacional no había ninguna norma que lo dijera así expresamente. Esta no es una norma obligatoria para los estados, pero les indica cursos de acción a los países, y esto es muy importante para mí, que se investiguen todas las muertes, porque a veces detrás de algo que parece que no tiene nada raro, hay algo raro. Para agregar a esto, que me parece también importante, que el tema de la palabra, ¿no? Lo que hablaba Mariana, que por ahí es más su especialidad. Yo soy abogado y trabajo más cosas de abogados, pero el tema de la necesidad también de que la palabra se trabaje desde los funcionarios penitenciarios, ¿no? O sea, porque nuestra experiencia, lo que nosotros vemos cuando visitamos la cárcel, es que los problemas que se presentan de convivencia o de lo que fuera, en general, cómo se responde a los golpes, digamos, ¿no? Esto es una realidad que no podemos negar y que digamos, que es ampliamente conocida por todos en las cárceles federales y en las provincias, digamos, ¿no? O sea, en general, la forma de responder a un reclamo es pegando, sancionando, castigando, y las reglas Mandela también vienen a decir, bueno, hay que capacitar también a los funcionarios penitenciarios, digamos, ¿no? Yo no digo que los derechos humanos de los detenidos tengan que centralizarse porque no creo en esa idea, en pensar en los funcionarios de las prisiones que también la pasan mal, porque bueno, ellos también trabajan dentro de la cárcel. Pero creo que las reglas traen algunas pautas importantes en cuanto a la necesidad de que ellos sean capacitados, ¿sí? Para poder
enseñar de otra manera, digamos, ¿no? Posiblemente me puedan decir, y yo coincidiría quizá, hay que cambiar a todos los que están ahora y poner gente nueva. Posiblemente sí, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que no hay que despreciar este aspecto porque más allá de la importancia de que cuando estén llegando cerca de salir en libertad se les enseñe, digamos, esta cuestión del valor de la palabra, de poder verbalizar lo que va a significar estar libres, etcétera, la aceptación por parte de la sociedad, etcétera, es importante que mientras están detenidos los 3, los 4, 5 años, no la respondan a los golpes. Volvemos con nuestros invitados, Mariana Paula Volpi, de la Procuración Penitenciaria, asesora del Procurador Penitenciario, Nicolás Laino, coordinador del Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación, y estuvimos hablando la primera media hora sobre las reglas Mandela, sobre algunas de sus características, digamos, qué buscan, por qué se intentó reactualizar las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, y habían quedado algunas cositas que uno y otro querían resaltar, así que bueno, quien quiera empiece. Yo rápidamente les quiero contar que, bueno, no es casualidad que porque estamos la Defensoría y la Procuración invitados los dos acá. El procurador entendió que era importante hacer visibles estas reglas Mandela, convocó a la Defensoría y ahora en conjunto ambas instituciones organizamos y llevamos adelante este año, la verdad, de una manera maravillosa, una campaña que llamamos Reglas Mandela, con un montón de actividades. En primer lugar, quiero contarles que pueden entrar a la página www.reglasmandela.com.ar, en las redes sociales, Facebook, Twitter, pueden buscar Reglas Mandela. Hicimos un spot como para instalar el tema, que está bueno que lo vean y que nos ayuden a difundirlos. Y después estamos realizando diferentes actividades dentro y fuera de la cárcel, porque nos interesa mucho llegar sobre todo a la clase media, a los que nos molesta hablar de estos temas, ¿no? Como que no es un tema en la mesa de las familias, los derechos de los privados de libertad, y en un punto buscamos que el compromiso y la aceptación de estos derechos. En ese sentido, estamos realizando ciclos de cine en la cárcel con el apoyo de la Academia de Cine y Artes Visuales, el INCA, Canal 7, y después vamos a hacer una muestra de fotos que va a estar buenísima para que vengan todos en la usina, que también están colaborando. Tenemos mucha gente que instituciones nos está ayudando. La muestra de fotos va a ser de Adriana Lestido, del colectivo Argra, que también se unieron a la campaña, y el colectivo Yo No Fui, después Coco Cerela. Vamos a ir contando. Adriana Lestido en su momento hizo una maravillosa muestra de fotos de mamás con sus hijos, mamás privadas de libertad con sus hijos. Mencionaste también al colectivo Yo No Fui, que estuvieron aquí hace un tiempo. Son compañeras que estuvieron privadas de libertad en la cárcel de mujeres y luego construyeron un colectivo justamente de trabajo. Primero empezaron con un taller de poesía, de arte, y luego ahora y de fotos también, y de serigrafía, ¿no? y han presentado varios de sus trabajos y tienen un espacio, tienen una revista. Y Coco Estela creo que hace un taller un taller de diseño gráfico, ¿no? Sí, en la cárcel de Devoto. Bueno, y también la semana pasada, que estuvo espectacular, proyectamos el documental T con el colectivo trans. Fuimos a la cárcel de mujeres, el CELS, la Defensoría, la Procuración, todos juntos a pasar una jornada de reflexión. Vino Violeta Alegre y el director de la película, Juan Tawil, es una chica trans, militante, y que realmente quedamos todos muy comprometidos. Fue una jornada que te digo, que como que hay ganas de repetir. Y todas estas actividades que vos estás mencionando son en el marco de la difusión, digamos. Es en el marco de la difusión Reglas Mandela. Sí, que incluso,
Naciones Unidas, cuando aprueba la Asamblea General las reglas a finales del año pasado, insta a los países a que realicen campañas de tipo, campañas de difusión, y justo lo que comentábamos hoy en el corte, es muy oportuno que el programa se haga hoy, aunque quizá por casualidad, porque el 18 se cumple... Todo está preparado acá, nada de casualidad. Bueno, mala mía. El lunes que viene, el 18... bueno, hay un partido de fútbol, acá me están diciendo, me están apuntando, en Devoto se va a hacer un partido de fútbol y es el día que se conmemora el natalicio de Nelson Mandela, y es el día que se estableció como el día de Nelson Mandela, donde, digamos, se busca rememorar los derechos de los reclusos, digamos, ¿no? Por su privación de libertad tan prolongada, ¿no? Entonces, el lunes vamos a recordar eso con este partido que comenta Mariana. Y Nico, vos también mientras hablábamos un poco en la tanda, querías retomar un poco, y a mí me parece bien, me parece muy bien, porque uno de los principios que parece obvio, pero no lo es la prohibición de cualquier tipo de trato inhumano, cruel, y por supuesto la tortura, ¿no? Pero no solo la tortura física, el encierro, El encierro, bueno, exactamente. Por ahí varias cosas tengo para decir acá, pero voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Efectivamente, la tortura, los malos tratos están prohibidos por convenciones, incluso nuestro país las firmó todas, y esto digamos, ya es conocido, ya es parte del derecho internacional. ¿Qué pasa? Las reglas traen algunas normas que me parecen interesantes, que no están en las convenciones generales. Una regla muy importante tiene que ver con la investigación, o sea, cómo asegurar que la tortura, digamos, no quede en la impunidad, no quede sin poder llegarse a conocer al responsable, o que se sepa cuál es el responsable, pero que no se haya podido documentar, en el sentido de saber, de qué tipo de lesión se produjo, etcétera, lo cual requiere la presencia inmediata de un médico. Bueno, ¿cómo hacer esto? Bueno, acá hay una regla que es la 71, que es la misma que hablaba de las muertes, de la que hablábamos hoy, que en uno de los párrafos establece la prohibición absoluta de que las personas y las fuerzas sospechadas de haber realizado el acto de tortura o malos tratos investiguen o intervengan de cualquier manera, tomando contacto con testigos, víctimas o familiares de ellos, ¿no? Muy importante. Esto es muy importante. Esto está escrito por primera vez, yo no lo había visto nunca en ningún documento así formal de Naciones Unidas, sí en trabajos académicos, pero esto es una regla muy importante que yo ahora la estoy empezando a hacer valer, y estoy diciendo la regla de Mandela, el 71, que los anteriores no lo decían, dice esto. Entonces, aparten al Servicio Penitenciario Federal, aparten a Gendarmería, la extiendo, digamos, ¿no?, de la investigación de estos hechos. O sea, esto claro, es muy porque decimos, ¿no?, contamos, siempre que sucede un hecho dentro de la cárcel, quien instruye, o sea, quien toma las primeras declaraciones, las pruebas, lo que después va a servir para la investigación judicial, es la propia fuerza de seguridad. Esto nosotros la causa de masacre del pabellón séptimo, más evidente e imposible, porque toda la instrucción la hace la propia fuerza que masacra a 64 presos, con lo cual la justicia luego termina siendo como una especie de convalidar esos primeros pasos del servicio penitenciario, ¿no? Es gravísimo. Sí, absolutamente. Y hay que trabajar en ver cómo implementar esto, porque todavía hay cosas que no están muy claras cómo se van a producir, porque hay jueces, tengo que decirlo, que lo hacen, ni bien intervienen, apartan automáticamente a la fuerza. O sea, esto hay que destacarlo, porque hay jueces que saben manejarse con esto, ¿no? Porque claro, hay una tendencia a encubrir a la propia fuerza, a los compañeros de trabajo, a la propia responsabilidad como director de la cárcel, del director del establecimiento. Entonces es importante que el apartamiento sea algo automático, y yo creo que esto es algo que va a haber que reglamentar, digamos, ¿no? O sea, sería bueno que se empiece a discutir este tema, ¿no? Y otro tema que quería destacar, no sé si me permitís, tiene que ver, porque como defensor oficial es algo que les interesa mucho, el tema de la asistencia técnica, el tema de la defensa. Las reglas anteriores, acá para hacer una comparación, de varios años atrás, establecían solamente la posibilidad de contactar a un abogado defensor, que, bueno, como ustedes saben, en el caso de personas detenidas, la gran mayoría son defensores públicos, son porcentajes muy altos, arriba del 80%, y con condenados, o sea, cuando ya tienen la condena impuesta, no cuando están con preventiva, sino con condenados, el número aumenta superior al 90 y pico %, digamos, ¿no? Entonces, las reglas anteriores solamente dan la posibilidad de tener contacto con el defensor de manera confidencial, privada, etcétera, solamente para los presos en prisión preventiva, o sea, a los fines de la defensa en su causa. Claro. O sea, hablar para ver qué hacemos con el juicio, pero no para ver cómo estás en la cárcel, ¿no? Claro. Y acá hay un cambio de paradigma, o sea, hay un cambio de idea, porque las reglas vienen a decir, no, con el defensor todo el tiempo, durante toda la ejecución de la pena. Siempre que estés detenido, tenés que poner a tu defensor, porque el defensor no es solamente un defensor técnico de ver si esto es robo con armas o de robo simple o cosas técnicas así, sino el defensor, o al menos la manera en que yo lo concibo, digo, no todos lo piensan igual, pero la forma en que yo lo concibo es
alguien que acompaña al detenido, incluso también a nivel personal, digamos, ¿no? Pero sobre todo técnicamente en planteos durante la privación de libertad, bueno, cosas que te falten. Esa es la defensa, digamos, es el defensor de ejecución, lo que se llama, lo que conocemos, digamos, la justicia de ejecución es el momento en que la persona ya está condenada y esa persona tiene un juez de ejecución y debe tener un defensor también que controle y que lo defienda en una sanción, en un traslado, digamos, tiene que estar presente porque, por ejemplo, las sanciones pueden hasta modificar el tiempo de prisión que una persona esté en la cárcel, ¿no? El tiempo concreto de pena, porque por ahí no te dan la libertad condicional porque tenés una sanción. Exactamente, las sanciones bajan. Es muy importante. Bajan la nota, la calificación que la cárcel, la administración de la cárcel les pone a los detenidos, y cuando el juez tiene que resolver si le da o no la libertad condicional, si tuvo una sanción, entonces incorporar la defensa en la etapa de sanciones, que las reglas de Mandela también lo traen, es muy importante porque en general está todo mal hecho, los procedimientos de las sanciones las hace la propia administración penitenciaria. Con testigos penitenciarios. Por eso en la procuración también se conoce bastante porque todo el tiempo se están discutiendo esas sanciones. Bueno, nos quedan unos minutitos todavía, como para que ustedes por ahí puedan contarnos aquello que más les interese comentar sobre las reglas Mandela, sobre las actividades que están previstas o sobre el trabajo que despliegan cada ámbito. Más que nada quería hacer hincapié, bueno, primero agradecerte este espacio, necesitamos mucha ayuda para difundir, que llegue a la mayor cantidad de personas las reglas Mandela, en el sentido de empezar a, como dije antes, a conversar entre amigos, con la familia, en la calle, de los derechos de las personas que están detenidas, como algo tan natural como ser persona. Y bueno, desde ese lugar es que vuelvo a recordar la página en Facebook, Reglas Mandela, en Twitter, el spot, que nos ayuden, y sobre todo ahora que, bueno, cuando tengamos me refiero más a las actividades que tienen que ver con la sociedad abiertas a todos, la muestra de fotos, que participen, que estén. Seguramente cuando llegue el momento, va a ser durante todo el mes de noviembre, te vamos a pedir de nuevo que nos ayudes para poder difundirlo, claro. Y resaltar el orgullo. Estoy realmente muy contenta de poder llevar adelante esta campaña trabajando con la Defensoría. Me parece que eso también nos está enseñando a todos a trabajar en conjunto, a sumar. Sumando, y esta idea que decía hoy Mariana, también para ir redondeando, me parece muy importante esto de trabajar, abrirse hacia la sociedad, digamos, ¿no? Hacia las clases medias, que en general son más gracias a trabajar esto. Tenemos que darnos cuenta de que los detenidos, digamos, son parte de nuestra sociedad, o sea, son conciudadanos que se van a incorporar después a nuestra sociedad y que por lo tanto no lo podemos tratar de manera inhumana, digamos, ¿no? Y lo que vienen a hacer las reglas, en definitiva, es a humanizar, digamos, ¿no? Es a humanizar la cárcel, a humanizar la privación de libertad, procurando justamente tener, digamos, una sociedad más inclusiva, en definitiva, ¿no? Y quiero terminar, y solamente, y ya no hablo más, prometo, leyendo algo que dijo Mandela, que es muy conocido, pero que está bueno, me parece que está bueno leerlo. Hermoso. Que dice: suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada, ¿no? Me parece eso en esa línea, hoy cuando yo anuncié que íbamos a hacer un programa hablando de las reglas Mandela, alguien en Twitter me dijo, que no conozco, me decía: ¿pueden hablar de las víctimas? Entonces dije, sí, vamos a hablar de las víctimas de la violencia institucional, por ejemplo, y linkeé la nota que hoy salió en Infobae sobre el informe de la Procuración contra la Violencia, la Procuraduría contra la Violencia Institucional, mostrando las fotos de cómo se vive en Marcos Paz y en una cárcel de la provincia de Buenos Aires, en Olmos. Porque hay una enorme dificultad para ver como víctimas a las personas que cometieron algún delito, ¿no? Que obviamente no estamos discutiendo si son autoras o no de un delito, sino que no deben ser víctimas de violencias cometidas por el Estado, ¿no? Estamos hablando de la dignidad del ser humano, claro, de los derechos
inherentes a todas las personas por ser personas. Y a los jueces les cuesta mucho, yo siempre como defensor cargo contra los jueces, pero no es, digamos, no es un ensañamiento, no pero es realmente personal, no es nada personal, pero sí, porque realmente les cuesta mucho ver al detenido que cometió un delito posiblemente antes, en el mejor de los casos, porque en general están en prisión preventiva. Exacto, todavía no sabemos. Ni siquiera sabemos eso, que tenemos preso para ver si, pero aún así, los jueces les cuesta mucho ver a ese detenido, al que ya presumen culpable o ya declararon culpable, como posible víctima de un maltrato, digamos. Claro. No le cuesta visualizarlo como víctima. Esto pasaba antes con las mujeres, digamos, ¿no? O sea, les costaba creerle y sigue pasando, ¿no? Sí, pero, la palabra de la mujer, el testimonio de la mujer, bueno, yo creo que estamos trabajando mucho en las causas en las que litigamos, en las que somos parte, digamos, en la defensoría, para que se revalorice la voz del preso, porque a veces solamente tenemos su voz, tenemos su declaración, digamos, ¿no? Y bueno, y sí, con esto alcanza, sí, tiene que alcanzar, digamos, ¿no? Y ya para terminar justamente también con relación a la utilidad y la utilización de estas reglas o de estos tratados o normas, es interesante también recordar que tienen una utilización concreta y efectiva, es decir, los defensores, los organismos de protección como la Procuración, los fiscales, tienen la obligación de utilizar estos instrumentos. Por ejemplo, hay ejemplos muy recientes. En el marco de alegando las reglas Mandela, representantes del Ministerio Público Fiscal, por ejemplo, pidieron la clausura de retenes en Devoto, donde había presos transitorios sin baños, agua, luz artificial ni duchas, y que eran sometidos a un régimen de aislamiento grupal todo el día. O también, por ejemplo, basados en la regla Mandela, pidieron modificar condiciones inhumanas de detención en Olmos, lo que decíamos recién, y en el complejo Almafuerte de Mendoza. Es decir, la idea es hablar de normas que no son palabrerío, sino que se pueden usar para mejorarle un poco la vida de la gente. Nicolás Laino, muchísimas gracias. Mariana Volpi, muchísimas gracias.